Bienvenido a un devocional más de nuestro ministerio de Palabra Fiel. Es una gran bendición poder saludarte a través de este pequeño tiempo que ocupamos para meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios. Si hay algo en lo cual debemos meditar, en lo cual debemos aplicarnos y volver a sentir ese deseo y esas ganas, es de ser guiados por Dios. Como hijos de Dios nunca se debe de perder ese anhelo. Sin embargo, cuántas y cuántas vidas han hecho a un lado la guianza de Dios. Qué importante, qué vital, qué indispensable es la guianza de Dios en nuestras vidas. La tenemos a través de su Espíritu Santo, la tenemos a través de su palabra, a través de su consejo divino, a través de su palabra que está escrita, que hemos escuchado, y debemos anhelar esa guianza divina, esa guianza de Dios, porque seguramente andaremos por lugares difíciles, por lugares peligrosos, y necesitamos que Dios nos guíe a muchas cosas, pero nosotros debemos anhelar, buscar esa guianza. Hoy en día no todos, déjeme decirle, no todos están buscando la guianza de Dios. Hacer su voluntad, el buscar la guianza de Dios, implica obedecer su voz, implica ajustarse a los planes de Dios, ajustarse a la voluntad de Dios en sus vidas. Es por eso que muchos ya no buscan la guianza de Dios, aunque se dicen ser hijos de Dios. Pero sin embargo, nosotros podemos marcar la diferencia, y tenemos que recordar que no podemos hacer a un lado su guianza. ¿Qué sería de nosotros si dejásemos esa guianza? ¿A dónde irían nuestros hijos? ¿Hacia qué dirección estaríamos yendo en nuestras vidas, familias, matrimonio, lo que sea, ministerios? ¿A dónde estaríamos yendo sin la guianza de Dios? Todos los días necesitamos su guianza y necesitamos buscarla. El salmista en el Salmo 5:8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Guíame, es algo que nosotros tenemos que anhelar. La guianza de Dios es algo que nosotros debemos buscar en su palabra, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, como dice la palabra de Dios, y ahorita lo estaremos mirando. Debemos anhelar ser guiados por Dios. Por muchas veces y por mucho tiempo somos guiados por nuestros impulsos, por nuestra propia carne, por el consejo de los malos, por las malas influencias, por personas que ni siquiera tienen conocimiento de Dios, ni siquiera tienen temor de Dios, por personas que no conocen lo que es mejor para nosotros. Y muchas de las veces hay cristianos que están siendo guiados por ese tipo de consejería, por ese tipo de dirección, guianza, están siendo llevados. Cuando cada cristiano debe anhelar, debe buscar la guianza de Dios para todo en su vida. El salmista tenía ese deseo y dice: guíame, Jehová, en tu justicia. Guíame, Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: guíame, Dios, guíame a hacer esto, guíame por donde tú quieras que yo vaya? En el Salmo 25:5 encontramos: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encamíname, guíame, dime cómo llegar a la verdad, dime cómo llegar a la justicia, dime cómo llegar a eso que nosotros anhelamos, y el Señor nos ayudará.
El Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Siendo agobiados, siendo perseguidos, siendo de alguna forma atacado por los enemigos, el salmista dice: guíame a lo que debo hacer. No voy a ir a ningún lado que tú no me digas, porque si yo voy a alguna dirección sin tu guianza, seguramente ahí mis enemigos me encontrarán y me matarán. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, con las huestes espirituales de maldad, con, hermanos, el enemigo de Dios. Y si nosotros no pedimos dirección a causa de nuestro enemigo, el salmista pedía dirección, pedía guianza a Dios a causa de sus enemigos. Señor, dime dónde es que debo esconderme, dónde es que debo estar, cómo debo caminar, cómo debo actuar mi vida, porque hay un enemigo. Necesitamos guianza, pero necesitamos el anhelo de pedirla, de buscarla. El versículo de los Salmos 143, versículo 10, el Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El buscar la guianza de Dios implicará, hermanos, estar dispuestos que Dios enderece lo torcido en nuestras vidas, como lo leímos en el primer Salmo, Salmo 5:8. Estaremos dispuestos a ser encaminados, a ser enseñados. ¿Sabe por qué muchos no buscan la dirección de Dios? Porque piensan que lo que ellos saben es suficiente para llevar su vida, porque piensan que ellos son los maestros y que no necesitan ser enseñados de nadie. Pero todo aquel que anhela la guianza de Dios está dispuesto a ser enseñado, a humillarse, a bajarse nivel de alumno, de aprendiz, para poder ser guiado por Dios. ¿Cuánto nos falta esto en nuestra vida hoy en día, hermanos? Sabiendo que el mundo, sabiendo que el tiempo que vivimos son tiempos difíciles, los días malos, el ambiente donde el ambiente que nos rodea, el lugar, el mundo en el cual nos encontramos, es un mundo, dice la palabra, perverso, maligno, una generación maligna y perversa, y necesitamos la guianza de Dios. Cualquier lugar te llevará, cualquier lugar a donde tú te dirijas en la guianza de Dios te llevará al pecado, te llevará a la ruina, te llevará al fracaso. En este mundo cualquiera puede llegar a estar perdido. Sin embargo, necesitamos la guianza de Dios todos los días. Todos los días. Dice el salmista: en ti he esperado todo el día. Eso nos recuerda, todos los días necesitamos ser guiados por Dios. El Señor nos guía a los lugares por sendas agradables, por sendas que serán bendición para nuestra vida, y muchas de las veces nosotros escogemos otra dirección. Salmo 23:2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. El Señor tiene los mejores lugares para ti. Solamente tienes que pedir la guianza de Dios. Cuando vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida, necesitamos la guianza de Dios. El Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, por donde tendrán que ir. Decisiones. El Señor está dispuesto a guiarnos hasta el final de la vida, pero nosotros tenemos el deseo de buscar su guianza. Necesitamos la guianza de Dios. Hermano, el cristiano, la iglesia, el esposo, el padre de familia, la mamá, el papá, el hijo, el joven, la señorita, necesita la guianza de Dios. Los siervos de Dios, los pastores, misioneros, todos aquellos que están sirviendo al Señor, necesitamos ser guiados por Dios
a lo mejor que Él quiere darnos, quiere mostrarnos. ¿Por qué estoy compartiendo esto, hermanos? Porque tenemos que recordar que para cualquier lugar, en cualquier día y en cualquier terreno donde querramos ir, necesitamos la guianza de Dios. Hoy mismo necesitamos pedir la guianza de nuestro Dios para tener un día agradando a Él, sirviéndole, y que nuestra vida glorifique a Dios en este día. Dice el Salmo 48:14, porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, hasta el final. ¿Sí? Necesitamos ese consejo eterno, ese consejero admirable, como dice su palabra, por medio del consejo sabio. Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué bendición como Dios nos guía, como Dios puede guiarnos, ¿verdad? Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos la guianza del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Hermano, anhelemos ser guiados por Dios, anhelemos su guianza, ¿sí? Necesitamos su guía a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de nuestra relación con Él. Somos guiados. Que Dios nos ayude, que tengamos, hermanos, nosotros ese deseo de ser guiados por Dios, y dejar de ser guiados por otras personas que no tienen el temor de Dios, que no tienen el conocimiento de Dios. Dejar de ser guiados por nuestra propia carne, por nuestro propio impulso, por nuestro propio pensamiento. Así que mejor pongámonos en las manos de Dios, que Él es fiel y bueno, verdadero, y que Él está listo para guiarnos siempre, donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea tu necesidad, tu petición, tu situación que vivas ahora. Pida la guianza de Dios. El Señor está contigo, Él te va a ayudar. El Señor es fiel, Él está listo para ayudarte. Que Dios te bendiga, y gracias por escuchar y compartir este pequeño devocional de Palabra Fiel.